Muy buenas tardes, señores y señores. Una semana más les habla Isabel Salisax desde España. Y como siempre, vamos a continuar con es la charla cuatro de los hechos de los, perdón, la charla 4 de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Y vamos a hoy a hacer la visitación, o sea, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Sí, recordarles como siempre, siempre les digo lo mismo, el canal que tengo que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, donde ustedes pueden encontrar todos los vídeos de los Hechos de los Apóstoles, concretamente uno del cual les voy a hablar hoy, es que es el número 41. Y anímense a ver más, porque es que, ya les digo, es desde la ascensión del Señor hasta la llegada de Pablo a Roma, de San Pablo a Roma. Y el final, tienen que ustedes que ver lo que pasó. O sea, para llegar a Roma sufrieron una barbaridad, tempestades, viento, en fin, terrible hasta que llegan a Malta. Bueno, todo esto lo encuentran ustedes en la Sagrada Escritura en profundidad. También encuentran la epístola a Filemón, que está dividida en dos, que trata de cómo Filemón admite otra vez a su criado que se había escapado y había hecho, digamos, desde Turquía a Roma todo el camino para escaparse y que nadie lo cogiera. Entonces, bueno, tienen ustedes estas dos charlas referentes a Filemón, y también pues estamos en la cuarta de San Lucas. Vamos a ver si les pido que transmitan estas charlas, no solamente las mías, ya les digo, las de otras personas también, por la cuestión de lo que siempre les digo, calidad. Es pensar en que a otro puede interesar algo o le puede hacer bien al alma de alguien. Pueden escuchar también las charlas a través de podcast, de todos los podcasts de iVoox, de Amazon, de Spotify, todos los que encuentren ustedes. Bien, pues vamos a rezar y empezamos la visitación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen, puesto que vamos a estudiar, vamos a disfrutar del texto de hoy, que es la visitación, la visita que hiciste tú en un momento dado de tu vida, en el primer mes de embarazo probablemente, a tu prima, Santa Isabel, que lo disfrutemos y que estés con nosotros para que yo pueda expresarme bien, y que las personas que me escuchen también les entre y puedan entender la grandiosidad de este texto realmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues voy a les leo el texto y luego lo diseccionamos como siempre. Dice capítulo 1, versículo 39 al 45. 1, 39 al 45 de San Lucas. Dice: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Bueno, vamos a ver. Supongamos que la Virgen tiene unos 15 años de edad, ¿eh? Y que sepan que, primeramente que sepan que pariente realmente no es prima, realmente es pariente, porque en esa época no existían ni las tías abuelos, ni los tíos valencianos, ni los primos hermanos, ni los primos segundos,
Y bueno, sí, los se llamaban, podían llamarse hermanos entre ellos, pero esto realmente eran parientes, pertenecían todos a una sola familia. Entonces, realmente cuando decimos prima, a su prima Isabel es en realidad a su parienta Isabel, ¿eh? Entonces, Isabel está en Ain Karim, que ahora les explicaré lo que es, y la Virgen María decide, no sabemos cómo, decide irse con José, su marido, a verla. Y entonces, resumamos que, y sepamos también que la Virgen María y José se juntan a una caravana. O sea, que sepan que los viajes en ese momento en Oriente eran así. O sea, salían de las casas por los pueblos, distintos pueblos, había un camino, digamos, una estrecha, un sendero estrecho, no tan estrecho, pero quiero decirte suficiente como para que una caravana pasara. Y de las distintas partes de la carretera salían personas y se juntaban a la caravana. Y entonces hacían todo el camino con la caravana, protegidos, digamos, se protegían unos a otros, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y llegado el momento, pues se desviaban y se iban. Entonces, esto es lo que hace la Santísima Virgen. Y fíjense, ¿recuerdan ustedes que yo en los Hechos de los Apóstoles les hablé en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, les hablé sobre Felipe y que Felipe bautiza a un eunuco? Esto está en la charla mía de los Hechos de los Apóstoles, charla 41. Y explico que un ángel se apareció a Felipe, que no es el Felipe de los apóstoles, es el Felipe diácono. Porque Felipe estaba evangelizando Samaria. Entonces, el ángel se acerca y le dice, toma el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y no le dice nada más. Felipe obedece y entra en una caravana, o sea, va siguiendo la caravana. Y entonces, en medio de la caravana, ve a un eunuco que era, digamos, para entendernos ahora, como el ministro de Finanzas de la reina Candace, que vivía en Etiopía. Y este hombre se estaba yendo ya hacia Etiopía, porque digamos que el camino de Jerusalén a Gaza, tan conocida hoy día, como sabemos, pues es el camino, digamos, hacia el sur, hacia Egipto, ¿no? Entonces, él lo que hace es, le contesta el eunuco a Felipe, porque le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque el eunuco estaba leyendo. Y Felipe ve que está leyendo a Isaías, al profeta Isaías. Y el eunuco le dice, ¿cómo quieres que lo entienda si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se lo explica, y entonces acaba el eunuco bautizándose. Hay mucho más, por eso les digo que vayan ustedes a la charla 41 de los Hechos de los Apóstoles en mi canal. Pero esto es para explicarles que también en los Hechos sale que había una caravana, porque así era como se viajaba, para que entiendan bien el traslado de un sitio a otro. Entonces, la Santísima Virgen, imagínense ustedes si Isabel estuvo tan, digamos, retirada en su casa durante 5 meses, pensando y pensando el gran milagro que Dios había hecho en ella, porque era muy mayor y no podía quedarse embarazada. Y además, Zacarías, como prueba, estaba mudo y en ese momento está sordo. Esto lo ven ustedes en las charlas anteriores que yo les he explicado. ¿Qué es lo que debería estar pensando María si había concebido por obra del Espíritu Santo? O sea, la idea de que glorificaba en silencio, contemplaba en silencio, reflexionaba en silencio, aparte de estar con las mujeres y ayudarlas en lo que pudieran, ¿no? De Nazaret, que es la aldea esta, una aldea, se considera una aldea con 100 personas, se considera una aldea. Y digamos, un pueblo, una ciudad se puede considerar 2000 personas. Pues esta aldea, que no estaba ni siquiera en el mapa, de Nazaret a Aim Karim, que es donde la tradición dice que vivían Zacarías con Isabel, pues había unos 140 kilómetros. Y realmente se podían hacer en 5 o 6 días. De hecho, se podía hacer menos, en menos tiempo, pero había mujeres, había niños en la caravana. Quiero decir que las cosas se las tomaban más tranquilamente. Hablo de esto, de la tradición, porque la tradición dice de Aim Karim, pero es que es muy importante hacer caso de las tradiciones. Porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a visitar Cafarnaún, van a Tierra Santa y la visitan, cuando vayan a Cafarnaún les enseñarán
una serie de ruinas, el templo, donde estaba, la sinagoga, y también les enseñarán, digamos, la casa de Pedro. Y ustedes dirán, bueno, esta es la casa de Pedro, ¿y cómo lo saben? Bueno, pues es que resulta que recuerden que Jesús estuvo en Cafarnaún y estuvo y curó a la suegra de Pedro. Lo más probable es que viviera con Pedro mientras estaba en Cafarnaún y hablaba con la gente y curaba a la gente. Entonces, en esta casa existía, bueno, esta casa, luego, con el tiempo, se hizo una iglesia paleocristiana del siglo IV y se había quedado así. Pero en el año 1968 investigaron, o sea, empezaron a hacer excavaciones y se encontraron que debajo de la iglesia paleocristiana había una serie de grafitis que estaban en sirio, en hebreo, en griego y en latín. Entonces vieron que estos grafitis pedían, en estos grafitis la gente pedía protección a Pedro. O sea, que fíjense usted, no solamente era la iglesia paleocristiana, sino que debajo ya la gente decía que pedían protección a Pedro. Luego, lo más probable es que aquella casa que la tradición dice que es la casa de Pedro lo sea realmente. Y eso es de hace, pues eso, 60 años, 70, las excavaciones nuevas. Por eso les digo que la tradición es importante. Entonces, vamos a ver, en el texto, dice el texto, empezando por el principio, dice, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región de la montaña, a una ciudad de Judá. El griego con el cual escribe Lucas es de una exquisitez bárbara, es de una delicadeza y de una dulzura para estos párrafos enorme. Lo que pasa es que no lo podemos apreciar por la traducción, ya sea en español o sea de cualquiera, ¿no? Las traducciones siempre son mala cosa para entender bien los matices de las lenguas de otras traducciones. Entonces, lo que aquí nosotros leemos, en aquellos días se puso en camino María, pues lo entiendes. Lo único que entiendes es un párrafo que dices pues que María pues debió tomar un atillo, 4 cosas para ir a ver a Isabel, y luego pues un poco de comida y ya juntarse con José e irse a la caravana. Pero es que hay mucho más. Cuando dice se puso en camino y se fue con prontitud, o sea, con prisa a la montaña, el verbo griego te indica mucho más, no solamente levantarse y ponerse en movimiento, pero digamos que describe una acción material que comporta un impulso espiritual. O sea, no solamente es levantarse y decir, pues bueno, ha llegado el momento, me voy, sino es el impulso, o sea, te da a entender el impulso que tiene fuertemente la Virgen María, ¿no? Bajo la fuerza del Espíritu Santo, para entregar, digamos, el niño que lleva en su seno a la gente. Eso es lo que te da a entender, se fue con prisas a la montaña. Claro, esa traducción, ¿no? Y entonces te dice, entró, o sea, llega a la casa de Ain Karim, digamos, dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. El saludo normalmente era shalom. Y shalom quiere decir, no quiere decir, diríamos que quiere decir paz. Ahora en Biblia, paz quiere decir unión con Dios. O sea que María está llevando a esa casa la paz, la unión con Dios. O sea, esta casa está siendo visitada por el Señor. Recuerden también una cosa que para entender de todo el contexto, que es importantísimo para estos pueblos orientales, la hospitalidad. La hospitalidad era considerada una maldición si la gente no era bien recibida y una bendición si tú eras bien recibido en las casas. Si te sacaban las sandalias, si te daban de comer como Dios manda, si eras bien acogido y dormías. Recuerdan, en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Una de las razones por las cuales es conocida Sodoma no es solamente porque había perversiones sexuales, según nos dice la Biblia, sino también porque no se daba la hospitalidad a los recién llegados. Fíjense si era importante esto, que se nombra, que no solamente tenían costumbres, digamos, sexuales perversas, sino que además la hospitalidad era muy importante, o sea, la gente sabía que no eran bien recibidos en Sodoma, o sea, que no había hospitalidad. Fíjense si es importante, ya les digo. Entonces, dice el texto, bueno, saludo a Isabel, ¿no? Entonces, dice, en cuanto
oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. O sea, vamos a ver esto. O sea, todo es simultáneo. O sea, la Virgen María llega a casa de Isabel, saluda a Isabel. Inmediatamente el niño, cuando la saluda, se mueve en el seno, el niño de que tiene Isabel en el seno, San Juan Bautista, se mueve en el seno de Isabel y automáticamente Isabel se llena del Espíritu Santo y profetiza. O sea que es simultáneo, les digo. María saluda a Isabel. Isabel siente el movimiento del niño en el seno, ya sabemos que las madres, los niños se están moviendo constantemente en el seno de las madres. Y sabemos también que Isabel entraba ya en el 6º mes. Entonces, ella debió notar algo distinto, un movimiento distinto, porque lo dice por pasiva y por activa. Saltó el niño en el seno de Isabel, o sea, debió notar un salto distinto de los saltos que notaba normalmente en sus días corrientes. Y entonces, fíjense que quien les da el Espíritu Santo, o sea, que los dos niños se conocen entre ellos. O sea, el niño Jesús le da el Espíritu Santo a Juan, el niño que Isabel lleva en el seno, y automáticamente Isabel se llena del Espíritu Santo, porque es la madre que lleva el niño. Y está en la efusión del Espíritu Santo que profetiza. Y digo que profetiza porque, ya les digo, simultáneo, ella se pone a hablar. ¿Y qué dice? Dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Bendita, o sea, sabemos que tienes un hijo, pero bueno, bendita y bendito el fruto de tu seno. Y luego dice: ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? O sea, ¿entienden? O sea, ¿cómo sabía esto ella? Por eso les digo que profetiza. Y luego dice esto, y Luis sigue diciendo: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Todo esto le sale a Isabel, pero ella está en la Encarim, o sea, no sabía. Y ella, la Virgen María, lo guarda en su corazón todo esto. Que sepan que María no tiene ninguna visión. Cuando el ángel se le aparece en su casa y le dice que tendrá un hijo por obra del Espíritu Santo, ella no tiene ninguna visión. Lo que tiene es un encuentro real, un encuentro real en su aposento o volviendo lo que fuera, volviendo con el cántaro de la fuente más próxima a su casa, mientras cocinaba o a punto de dormirse, como fuera, no sabemos el momento en que fue. Pero el ángel lo que vio es no una visión, sino un encuentro real, que lo tengan esto claro. Y luego además dice, o sea, que cuando ella se llena del Espíritu Santo, Isabel, dice, exclamó a gritos. O sea, que toda la gente en la casa se enteró. O sea, ¿quién estaría? Pues, por ejemplo, podía estar Zacarías, José, por supuesto que lo sabía, también podía haber alguna vecina que en ese momento estaba ayudando a Isabel, podía haber alguien que arreglara o que ayudara también a Zacarías, porque es que estaba mudo y sordo, a arreglar un poco lo que fuera en el jardín o las cosas que estuvieran haciendo. Se enteraron las personas que la Virgen María estaba embarazada. Y nosotros pensamos que por qué no, digamos, cuando llegue este fragmento de Evangelio, incluso en el Rosario, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, ¿por qué no ponernos en el lugar de Zacarías e Isabel, en el lugar de una persona que fuese ajena a Zacarías e Isabel, a un visitante vecino de ellos, y desde este punto de vista ver la entrada de la Santísima Virgen a la casa de Zacarías, como, digamos, meditación, pensamiento? Bueno, entonces, esto, como la Santísima Virgen entra viendo que Isabel lo sabe, entonces entra exulta de gozo, ya no puede más de alegría, y recita lo que llamamos el Magnificat, que es el cántico de María, que lo haremos próximamente. Es un himno en el que hay una gran alabanza y acción de gracias. Se parece, ya les digo, se inspira en el cántico de Ana. Y les explicaré la semana que viene lo que es el cántico de Ana y todo esto, y sabrán algo del Antiguo Testamento también.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque esta es la visitación, la visita de Santísima Virgen a su prima Isabel. Próximamente haremos el Cántico de María, el Magnificat, y seguiremos con el nacimiento de Juan Bautista y todo, que es francamente interesante. Yo les voy a leer las preguntas que les hago normalmente. Una pregunta de hoy podría ser si me pregunto yo me pregunto lo que me está pidiendo Dios en estos momentos de mi vida. Me paro y pienso, ¿qué me pide Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en este momento de mi vida? ¿Sigo el camino que Dios me traza, aunque me cueste seguirlo? ¿Invoco al Espíritu Santo? Me pregunto qué frutos está dando mi vida. Todo esto podríamos, francamente, profundizar en todo ello. Nos despedimos hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.